Tenemos aquí delante un nuevo ejemplo. Algunos alumnos que ya han visto el vídeo anterior dirán, bien, este ejemplo es idéntico al otro. Bueno, pues idéntico no es, parecido sí, pero es que todos los circuitos que sean circuitos en serie, con fuerzas electromotrices en serie, digo, claro, pues son idénticos. Por lo tanto, habrá pequeñas diferencias, matices que distingan un circuito de otro. Porque ya hemos empezado con circuitos que son relativamente complejos, porque ya tenían varias resistencias y ya tenían varias fuentes de suministro de energía a las cargas que circulan. Seguimos teniendo en el dibujo aclaraciones que luego serán innecesarias o que en el examen no aparecerán. Por ejemplo, estos signos positivos y negativos, el alumno tiene ya que saber cómo se distinguen los polos de un generador de fuerza electromotriz. Y en el ejemplo que traemos aquí a la vista de nuestros alumnos aparece un motor, un generador de fuerza contraelectromotriz, y aparecen dos generadores de fuerza electromotriz, pero fíjense, los dos tienen sus polos del mismo signo conectados entre sí, lo cual quiere decir que están intentando que la corriente eléctrica salga del circuito, salga del generador de fuerza electromotriz de distinta manera, porque este generador intenta que la corriente circule hacia la derecha y este generador circula hacia la izquierda. En el dibujo se nos dice que E sub 2 es mayor que E sub 3, o sea que si E sub 2 es mayor que E sub 3, esta fuerza electromotriz ganará frente a la fuerza electromotriz E sub 3, lo cual quiere decir que la corriente circulará de derecha a izquierda. Aquí la tienen, intensidad de corriente. Se ha señalado aquí en la parte de abajo un detalle de la imagen de arriba, con objeto de que se percaten de lo siguiente. Una vez que yo, después de haber razonado que los valores de E sub 2 y E sub 3 provocan que la corriente circule hacia la izquierda, tengo que pintar la fuerza electromotriz de este generador, que es un motor, y que debo de llamarlo un generador de fuerza contraelectromotriz. Por eso, observen, a este motor le he pintado la fuerza electromotriz de izquierda a derecha, porque es contraelectromotriz, está en el sentido contrario al de la corriente. Es decir que este repaso inicial de cómo son las fuerzas electromotrices y cómo es el motor, pues son necesarias previo al abordaje del problema, al abordaje numérico del problema, porque de lo contrario, pues todo nos saldría mal. Así pues, una vez que tenemos delante de nuestros ojos el circuito, en un caso de un circuito, digamos, complicado, no hay nada complicado, pero bueno, más complicado que los anteriores, pues valoremos quién es quién para saber qué es lo que hace cada uno de los elementos en el circuito. Porque de lo que acabo de decir, el alumno debería de sacar la siguiente conclusión. Primero, de las dos pilas que hay en el circuito, esta es la que está suministrando energía a las cargas que circulan. Y esta está consumiendo energía a las cargas que circulan. Porque, como ven, su fuerza electromotriz es contraria a la intensidad de corriente que circula. Y el motor, he tenido que pintar su fuerza electromotriz así, con una flecha de izquierda a derecha, porque he descubierto que de los dos generadores el que manda es E sub 2 y por lo tanto la corriente es así. O sea que hay un análisis previo de la situación necesario para que a continuación, en cuanto me proporcionan a mí los valores numéricos de estas resistencias, yo proceda a resolver el problema.
cosa que vamos a hacer a continuación. Vamos a dar unos valores numéricos y vamos a resolverlo. Pues aquí tenemos el ejercicio con los valores numéricos. Miren, las resistencias con unos números bien sencillos para que se pueda resolver fácilmente. Hemos introducido una novedad con respecto a las resistencias, y es que con mucha frecuencia alguno de los dispositivos que está como generador de fuerza electromotriz o como generador de fuerza contraelectromotriz tiene también una resistencia interna. Observen, un ohmio de resistencia interna por parte de este motor. Claro, tiene un devanado, aunque sea de cobre, tiene que tener una resistencia interna. Y lo normal también es que estos otros dispositivos tengan también una resistencia interna. Muchas veces los alumnos se olvidan de estas resistencias internas y solo se fijan en estas resistencias. ¿Qué quiero yo decir? Que a las resistencias que están tan a la vista como estas tres hay que sumarle esta, y no me puedo olvidar, porque si no cometo un error. Bien, como dije, voy a ver cómo circula la corriente en primer lugar para poder pintar correctamente todo el circuito. Antes ya hice una reflexión al respecto. Recuerden, esta fuerza electromotriz la he pintado así y esta la he pintado así, de distinto sentido, porque están conectados como están los generadores de fuerza electromotriz. Este es mayor que este, lo cual quiere decir que la corriente va a circular así. La corriente va a circular así, ya la tengo aquí pintada, ¿eh? La corriente circula así, la corriente circula así, la corriente circula así. Esta precaución de pintar una flecha es muy útil porque ahora voy a recorrer el circuito y voy a ver quiénes son los generadores de fuerza electromotriz y quiénes son los generadores de fuerza contraelectromotriz. Como en la primera parte de mi exposición ya lo he dicho, pues ya lo he dicho, pero bueno, no estaría de más insistir. Fíjense, la fuerza electromotriz de 20 voltios es más alta que la de 5, por lo tanto la corriente va a circular de izquierda a derecha. Y este será un generador, como su motor, es un generador de fuerza contraelectromotriz. Por ese motivo yo le he pintado la fuerza contraelectromotriz como una flechita que va de izquierda a derecha. ¿La ven? Esta es la fuerza electromotriz del motor. Y como ven, esta es la fuerza electromotriz de esta pila que se está recargando en el circuito, ¿eh? Y ves así. Y esta es la fuerza electromotriz que entrega energía a las cargas que circulan. O sea que de los tres elementos que hay aquí, este entrega energía a las cargas que circulan. Aquí se consume energía a las cargas que circulan realizando ese trabajo. Y aquí se consume energía a las cargas que circulan recargándose la batería que está ahí, o sea que hay una reacción química que consume energía. Recorro el circuito, suma de fuerzas electromotrices. Voy a sumar las fuerzas electromotrices y siempre debo de hacerlo siguiendo esta misma norma y así no me voy a equivocar nunca. Elijo el sentido de circulación de la corriente. Suma de fuerzas electromotrices. Positivas todas las que tienen el mismo sentido que la corriente. Suma de fuerzas electromotrices igual a 20 menos 10 y menos 5. ¿Por qué menos 10 y menos 5? Porque cuando recorro el circuito siguiendo el sentido de circulación de la corriente, esta fuerza electromotriz ven, me la encuentro de punta. Sigo. Esta fuerza electromotriz me la encuentro de punta. La suma de las fuerzas electromotrices entonces es un número positivo, siempre me va a salir positivo. 20 más 10 menos 5 voltios. Julios por culombio, voltios. Se está suministrando a las cargas que circulan 5 julios por culombio. Y ahora voy a hacer la suma de las resistencias. La suma de las resistencias la tengo que hacer, como ya he dicho, por pasos. Primero, estas dos resistencias en serie se suman y van a producir 5 más 5, 10, y otro de 10. O sea que si yo temo equivocarme, debería de hacer un esquema así.
esta de 10 y esta 5 más 5, 10. Esta resistencia sustituye a esas dos, que ahora están en paralelo, y entonces la resistencia equivalente es 1/10 más 1/10, 2/10. Ojo, la equivocación típica, 1 partido por R es igual a 2 partido por 10, por lo tanto R es igual a 5 ohmios. Nuevamente, ojo, ahora el circuito tiene aquí, donde tengo yo el bolígrafo ahora, una resistencia de 5 ohmios, pero hay una aquí de 1 ohmio. Entonces la resistencia total es aquella con esta, que como están en serie, ahora ya ha desaparecido toda esa derivación que había en la parte de arriba, son 5 más 1, son 6. Y como la fuerza electromotriz, la suma de la fuerza electromotriz ya la había hecho, pues la intensidad es igual a la suma. La intensidad, bueno, la voy a escribir más arriba, voy a subir mi folio porque si no, no se ve, ¿eh? La intensidad es igual a la suma de las fuerzas electromotrices, que son 5, partido por la suma de las resistencias, que son 6. Cojo mi calculadora, la enciendo y divido en 5 dividido entre 6. 0,83 amperios. Tengo pues calculada la intensidad que circula por el circuito. La intensidad que circula por el circuito, por aquí, claro. La intensidad que circula por el circuito, por aquí. O sea que tengo la intensidad gorda, la que circula no en cada derivación, la que circula en el circuito. Bien. Bien, he puesto ya ahí la intensidad de la corriente que circula. ¿La ven? Que es la misma que circula. ¿Qué es la que entra en esta derivación? Por lo que he dicho, la corriente va, una vez llegada al punto A, desviarse una cantidad por arriba y otra por abajo. Se desviará de tal suerte que la intensidad será proporcional a la resistencia que tiene que atravesar, porque V sub AB será igual tanto que yo vaya por arriba como que vaya por abajo. La V sub AB es igual a R por I, a 10 por I sub 1, si I sub 1 es esta intensidad. Y a su vez, V sub AB será igual a 10 por I sub 2. 10 por I sub 2, fíjense, 5 más 5, 10. Este 10 viene de la suma de eso, a 10 por I sub 2. Y entonces, bueno, pues es evidente, porque el ejemplo que puse es así de simplón, que la I sub 1 y la I sub 2 van a ser iguales, por lo tanto ya puedo. Si no fuesen iguales, pues aquí sería 15 y aquí 5, 20, pues eso, y sacaría el valor de I sub 1 y de I sub 2, teniendo en cuenta que de estas dos ecuaciones me dicen la relación entre I sub 1 y I sub 2, y que por otra parte 0,83 es igual a I sub 1 más I sub 2. ¿De acuerdo? Entonces siempre puedo calcular la intensidad que circula por una rama y por otra aplicando esta doble ecuación o este sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Una que es la relación entre I sub 1 y I sub 2 y otra que I sub 1 más I sub 2 vale 183. Y terminamos. Si me preguntan alguna cosa más del circuito, yo tengo que tener la cabeza con dos ecuaciones. Aquella que escribí antes, que la intensidad es igual a la suma
de las fuerzas electromotrices partido por la suma de las resistencias, y otra que V sub B es igual a la suma de R por I menos la suma de las fuerzas electromotrices. Esta ecuación, si yo la aplico en un trozo en donde no existen más que R por I, me queda así. Si la aplico en un sitio donde los puntos solo tienen fuerzas electromotrices, la aplico así. Si hay de las dos cosas, la aplico así. Por ejemplo, me podrían preguntar, ¿cuál es la diferencia potencial entre C y D? Entonces yo iría de C a D y no habría R por I, porque si se fijan entre C y D, voy a poner aquí D, no hay R por I porque no hay resistencias, y sería V sub B es igual a menos sumatorio de fuerzas electromotrices. Supóngase que querría entre A y C, pues entre A y C es R por I, R que vale 1, por I que vale 0,83, R por I, menos sumatorio de fuerzas electromotrices. Como voy desde A hasta C, menos sumatorio de fuerzas. La fuerza electromotriz única que hay es la de 10 voltios. Quiere decir que con esta ecuación y con esta ecuación, me pregunten lo que me pregunten del circuito, una vez que yo ya he calculado la intensidad y he calculado I1 y I2, que sería la otra intensidad que circula por aquí, que la dejé sin escribir porque es que eran iguales, pues ya tengo resuelto el circuito y no tengo ningún problema de conocimiento de nada del circuito. Por lo tanto, terminamos. Un circuito que tiene todo lo que puede tener, que son generadores de fuerza electromotriz, generadores de fuerza contraelectromotriz, resistencias en serie, resistencias en paralelo y resistencias internas. Como ven, no tiene ninguna dificultad si uno tiene las dos ecuaciones en la cabeza y si sabe llevar a término esos criterios que hemos establecido como normas de aplicación de esta ecuación. O sea, que la ecuación funciona y es válida para resolver un problema, siempre y cuando nosotros hayamos tenido la precaución de aplicar esas normas que son pues lo de los signos y, en otro caso la ecuación conduce a resultados erróneos, pero siempre como consecuencia de que no respetamos esas normas que hemos planteado al principio. Con esto no hay ningún problema para resolver cualquier circuito. Podríamos decir que este es uno de los circuitos más, entre comillas, difíciles que se le pueden presentar a un alumno de primero, si se trata de generadores de fuerza electromotriz en serie y no hay mallas. En otro caso las cosas se complicarían más, pero nuestro tope de resolución de problemas estaría en un caso como este. Nada más y gracias.